Hola chicos, bueno, vamos a empezar con la explicación del apartado número 2 de este proyecto 3, ¿vale? El apartado 2 ya dije que era un poco más extenso, era más importante, lo vamos a trabajar en varias sesiones y es al andaluz, ¿de acuerdo? En vuestro libro corresponde con las páginas 88, 89 y algunas más que hay adelante, ¿vale? Que vamos a ir saltando algunas según la información que queremos. De todas formas, las tenéis aquí seleccionadas, los dejo aquí en PDF, las 4 páginas más importantes que vamos a utilizar para buscar información sobre nuestras preguntas. Ya sabéis que este tema lo vamos a hacer con este método. Os doy las preguntas, vosotros buscáis la información en vuestras páginas para intentar responder esas preguntas. Y luego llega lo que es la explicación por mi parte y con otros vídeos para que entendáis esas respuestas. Las corregimos todos y ya tenemos todos ese banco de preguntas que podemos utilizar en el examen corregidas. Es importante corregirlas, el que no las corrige lo va a tener difícil luego. Vale, bueno, vamos al lío. En el Classroom ya lo tenéis puesto, programado para el próximo día en clase. En la sesión hay que hoy conoceremos al andaluz y vamos a ver las preguntas, las tenéis aquí. Aquí ya tenéis el listado, además lo voy a poner aquí, de todas las preguntas del andaluz. Son 7 preguntas. En el examen evidentemente no tienen por qué salir las 7, pero son las 7 preguntas más importantes que tenemos que aprender a la hora de estudiar el apartado número 2. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues nosotros ponemos, como digo en las instrucciones, aquí. Como digo en las instrucciones, primero ponemos en el carpet block, o en el blot de anillas, con bolígrafo rojo la fecha. Y luego empezamos. Título 2, al andaluz, en azul. Y vamos copiando cada pregunta en bolígrafo, sea azul o negro, me da igual lo que queráis, y luego respondiendo. No me vale que me pongáis 1 y la respuesta ya en lápiz. No, porque tenéis que aprender cuál es la pregunta a la que estáis respondiendo. Es decir, ¿de qué me sirve que os sepáis una respuesta a una pregunta que no sé cuál es? ¿De acuerdo? Es importante tener la pregunta puesta. De todas formas, no son preguntas muy extensas, son cortas. Bueno, digo, perdón. Recuerda, es importante que pienses bien antes de contestar. Es decir, es importante que os leáis las páginas varias veces, no una, sino incluso 2, y a partir de ahí vamos pregunta por pregunta. Veo la primera pregunta y voy a buscar otra vez la información. No quiere decir que vea una palabra clave y copie lo que pone, no. Tenemos que leer e intentar comprender lo que leemos. Es un trabajo un poco más de lectura comprensiva. Bueno, todas las respuestas las puedes encontrar en las páginas 88 y 89 de tu libro de Ciencias Sociales. ¿De acuerdo? Os añado este vídeo explicativo que lo voy a partir en 2 partes. Una es para explicar la 88-89 y la otra para explicar la página 92 y 93. ¿De acuerdo? Lo más importante, los que estáis en casa, por ejemplo, intentéis hacerlo sin ver el vídeo. Después lo veréis y os puede ayudar un poco más a responder esas preguntas. En los que estéis en clase, pues también podéis verlo luego en casa. Y el próximo día, miércoles, ya corregimos, os haré la explicación en clase y corregimos las actividades, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al lío. Vamos a ver las páginas y lo tenemos aquí. ¿Qué fue del Andaluz? Volvemos aquí a tener una línea cronológica para ver y calcular un poco qué pasó en cada momento en el tiempo. No tenemos que aprendernos las fechas, ¿vale? Sí, en todo caso, cuando empieza el Andaluz, 711. Vale, aquí se puede considerar que cuando empieza el periodo del Andaluz sí podemos aprenderlo. 711. Bueno, vamos a leer poco a poco, como ya he dicho. En el siglo VI surgió la religión islámica, ¿vale? En la península arábiga. Y a partir del siglo VII los musulmanes seguidores del Islam se extendieron por Oriente Próximo y el norte de África, hasta llegar a la península ibérica. Es decir, vemos aquí todo este mapa, ¿vale? Aquí habla de la expansión del Islam. Esto es lo que dice la península arábiga. Esta es la península arábiga. ¿Qué pasa? Pues al igual que fue, por ejemplo, el Imperio Romano, pues el Imperio Islámico fue expandiéndose a lo largo de los años en el norte de África hasta llegar a la península ibérica, a la que llamarán al Andaluz. Seguimos. La conquista musulmana en la península, es decir, aquí, en nuestro territorio español. En el 711, por eso considero que es una fecha importante, el rey visigodo Rodrigo fue vencido por un ejército musulmán procedente del norte de África en la batalla de Guadalete, Cádiz. La batalla de Guadalete tiene que estar más o menos, voy a ampliarlo incluso,
está aquí en esta esquinita. Ya sabéis, ya trabajamos Cádiz en otro tema, las provincias, así que más o menos debemos saber dónde está. Entonces, pues el rey del visigodo fue derrotado por el ejército musulmán, ¿de acuerdo? Y ahí es donde empieza ya la expansión del territorio por toda la península ibérica hacia llegar al norte, del sur al norte. Los visigodos opusieron poca resistencia a la ocupación, es decir, no tenían suficientes fuerzas para luchar contra el ejército árabe. En solo 7 años los musulmanes se adueñaron de casi toda la península ibérica, es decir, poco a poco, no fue de golpe, poco a poco fue añadiendo territorios desde el sur hasta el norte de toda la península, donde se crearon unos condados y unos reinos cristianos en el norte. La zona de Asturias, la parte del Pico de Europa, Pirineos, toda esa parte del norte, quedaron algunos pequeños territorios que aún quedaron para los cristianos, ¿de acuerdo? Los musulmanes llamaron Al-Ándalus al nuevo territorio conquistado. El gobierno de Al-Ándalus fue cambiando a lo largo de los 8 siglos. Al-Ándalus duró 8 siglos y fue cambiando un poco como gobernaba. Os voy a explicar cómo era. ¿Veis aquí la expansión? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es el Islam? El Islam es una religión que afirma la existencia de un único Dios, Alá, que reveló sus enseñanzas al profeta Mahoma. Estas enseñanzas están recogidas en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Bueno, esto es información básica, no tenemos que aprendernos de memoria, pero sí es importante saber qué es el Islam, ¿de acuerdo? Y vamos a ver aquí cómo vamos distribuyendo la conquista, el gobierno de Al-Ándalus en la península. Lo podemos ver aquí precisamente. En un principio es un emirato dependiente. ¿Dependiente de qué? De la península arábica, de Damasco. Su capital está en Damasco, ¿de acuerdo? Entonces todo el gobierno depende de esto. Luego pasó a ser independiente, es decir, gobernada por sí mismo. Luego se convirtió en un gran califato de Córdoba y luego en unos pequeños reinos taifas en el que se dividieron los poderes, del cual destacó sobre todo el reino nazarí de Granada. ¿Qué pasa? Al distribuir tantos poderes, pasó que se debilitó y consiguieron que fueron derrotados en la conquista cristiana de Granada en 1492, que es la fecha en la que pasamos a ser la Edad Moderna. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Eso lo he dicho un poco en términos generales, vamos a ver un poco aquí paso a paso. Primero se construyó una provincia del imperio musulmán gobernada por un emirato, lo que hemos dicho al principio, ¿de acuerdo? El emirato dependiente y luego está el emirato independiente. ¿Veis? Aquí en el norte cómo siguen algunos territorios, condados, para los cristianos. El resto es todo musulmán. Luego pasamos al califato. Más adelante se creó el estado independiente del imperio, ¿vale? El imperio independiente y el califato. Los reinos cristianos seguían aguantando, pero este era el califato de Córdoba. Era el momento más importante de Al-Ándalus, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a ver más adelante. Y luego están los reinos taifas. Los reinos taifas a partir del siglo XI se fragmentó en diferentes reinos, llamados taifas. La última taifa fue el reino de Granada, lo que estábamos diciendo. Todo este territorio, que era importante por su fuerza, porque estaban unidos, empezó a dividirse en varios territorios, por lo tanto sus fuerzas también se dividieron y se debilitaron frente a los reinos cristianos que fueron ganando territorio. El último reino fue el reino de Granada. Bueno, esta es la página principal. Y ahora vamos a la página siguiente, que es donde vamos a destacar el califato de Córdoba, que fue el momento más importante del Al-Ándalus. En el siglo X, el emir Abd al-Rahman III se proclamó califa de Córdoba y se convirtió en el jefe político y espiritual de los musulmanes en Al-Ándalus. Digamos que como si fuera el rey en Al-Ándalus, ¿de acuerdo? Llamado califa, llamado rey. Es una forma de verlo. El califato, por ahí viene el califa, 929-1031, no hace falta aprenderse la fecha, fue la época de mayor poder militar, esplendor cultural y prosperidad económica de Al-Ándalus. Lo que hemos dicho, la etapa más importante de Al-Ándalus. Esta prosperidad se debió a las innovaciones de la agricultura, al desarrollo de la artesanía en las ciudades y en la actividad comercial. La sociedad andalusí nos aportó bastantes cosas que vamos a ver más adelante, que nos ayudó hoy en día a mejorar nuestra vida social.
Entonces vamos a ver qué inventos nos aportaron luego. Al-Ándalus fue un gran intermediario del comercio entre Oriente Próximo, el norte de África y Europa cristiana, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel comercial, a nivel económico, a nivel militar, era una etapa muy próspera en la etapa de Al-Ándalus. Vamos a ver cómo se dividía la sociedad Al-Ándalus. Esto es muy importante. No todos eran musulmanes. Por eso vamos a ver cómo pasó. La mayoría de los hispano-visigodos, es decir, los que antiguamente estábamos del reino visigodo, se islamizaron. ¿Qué quiere decir? Se adoptaron al Islam, la lengua y las costumbres árabes. Se convirtieron, la conversión. Igual que el reino visigodo se realizó la conversión al cristianismo, a la religión católica, pues ahora, al entrar al Andalus, se islamizaron, cambiaron de religión y con ello pues la lengua y las costumbres. Sin embargo, en el Andalus se convivieron distintas culturas y religiones. No todos eran obligados a convertirse a la Andalus como pasó con el reino visigodo. Por lo tanto, había distintas religiones y sociedades. Vamos, la primera, los musulmanes. Eran los descendientes de los conquistadores y los hispano-visigodos convertidos al Islam. Esos dos. Los musulmanes son ya los musulmanes que procedían del imperio arábico y a su vez los hispano-visigodos que se convirtieron al Islam. Eso por un lado. Luego tenemos los mozárabes, que eran los hispano-visigodos que mantuvieron la religión cristiana, se les permitieron. No tenían tantos privilegios, por ejemplo, como los musulmanes, pero se les permitía vivir en barrios, ¿de acuerdo? Y luego estaban los judíos, que eran los seguidores del judaísmo, que es otro tipo de religión. En esta etapa se alternaron periodos de convivencia pacífica y de persecución religiosa. Evidentemente los musulmanes eran la religión y la cultura más importante del Andalus, pero en las ciudades siempre se les permitía en pequeños barrios o guetos vivir a los mozárabes y a los judíos. ¿De acuerdo? Bueno, en parte vamos a terminar ya con esta parte del vídeo, con esta explicación, porque más adelante os voy a explicar las aportaciones que nos da al Andalus.